ASREID está preparando programas de corte cristiano para la televisión nacional e internacional. Y tú puedes ayudarnos. Algunos entendidos han enfatizado que la televisión debe tener una responsabilidad social, de entretenimiento, pero también informativa. La televisión puede construir la mentalidad de un país, tanto como destruirla. Es un poder que puede ser utilizado para el mal como para el bien. Un cordial saludo para todos los amigos televidentes desde el programa Enfoque Tridimensional. Su amigo y servidor Gildo Chan les agradece la sintonía para este programa y quiero decirles una verdad que dice: hay una verdad monda y lironda. Las instituciones en el Perú no están cumpliendo su verdadero rol. Casi todas las instituciones no están cumpliendo el rol cabal para el que fueron creadas. Sin embargo, recientemente se ha creado una asociación, una organización que se llama Educa Bien. Su nombre lo dice, Educa Bien. Hay que educar bien. ¿A quién? ¿A los niños? Sí, hay que educar bien al niño, pero también al adulto, al hombre intermedio, a la mujer. Hay que educar al político, hay que educar a los empresarios, a los líderes de opinión hay que educarlos. La acepción de esta asociación es muy amplia. La autora, la presidenta de esta asociación es la doctora Beatriz Mejía Mora. ¿Quién es la doctora Beatriz Mejía Mora? Aquí está. Mori. La doctora Beatriz ha sido directora de la Academia de la Magistratura. También ha sido directora de capacitación del Poder Judicial. Entre otros cargos ha sido directora general del Centro de Investigación Judicial de la Corte Suprema. Es autora de libros, es pastora, realmente tiene un gran currículum. Por eso este libro o esta asociación que ella ha creado debe tener algún objetivo. Y por eso le hemos invitado. Bienvenida, doctora Beatriz. ¿Qué tal, hermano? Muy buenos días. Doctora Beatriz, ¿por qué en su corazón, en su ánimo, ha creado esta institución llamada Educa Bien? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el por qué, el para qué se ha creado esta institución? Habida cuenta, pues, que yo sé que las instituciones en el Perú están cuesta abajo en su rodada, ¿no? Pero, ¿cuál es el objetivo principal que tiene la doctora para haber creado? Gracias por la pregunta. Es para llenar un vacío en la educación peruana, porque vemos que todas las reformas educativas están encaminadas a fortalecer las competencias cognitivas, instructivas de matemáticas, lenguaje, geografía, historia, qué sé yo, lo cual es necesario, obviamente. Claro. Pero no hay una educación transversal en principios y valores en la educación peruana. Por ahí que en una escuela cristiana, católica, se pone un poquito más de énfasis en estas cosas, pero yo veo una falencia, o sea, una deficiencia en la propia currícula educativa. O sea, no se está considerando formar seres humanos para un diseño distinto de la vida, no solamente de esta nación, sino del mundo. Queremos implantar, o sea, nos están imponiendo el establecimiento de un orden mundial basado en la economía, donde se pontifica, digamos, el tener dinero como el vehículo de la felicidad, cuando es lo contrario, o sea, cuando es lo que precisamente lleva a la infelicidad al ser humano. Entonces, el llenar este vacío ha sido uno de los objetivos principales de Educa Bien, pero además nace en respuesta a la experiencia que hemos visto en las últimas elecciones, en que la gente se ha dejado comprar por millones a nivel nacional, con tuppers, envases de plástico, con 50 soles hasta 150 soles adentro. La gente no sabe que cuando se ha dejado corromper la conciencia y ha ido a votar por el partido, por ejemplo, de Fuerza Popular, que fue el que hizo este reparto de los tuppers con dinero, ya forma parte del ensamblaje de corrupción, porque no solamente el que entrega el tupper con el dinero es corrupto y está corrompiendo, sino el que lo recibe y se siente comprometido a dar su voto por esa persona, también cae en la misma corrupción. Entonces, ¿qué se ha hecho con esto? Se ha multiplicado la corrupción en el país.
Porque la corrupción es una fuerza. Y si tú caes, ya sea por 50 soles, 100 soles, 150 o por 10 soles, caes en un cuadro de corrupción, ya no eres parte de la gente que puede cambiar esto, sino eres parte del problema. O sea, pasas a ser integrante de ese cúmulo de personas que están en este momento impregnadas de corrupción en el país. Entonces, esto a mí me ha ocasionado un clamor espiritual, que creo que viene de Dios, que me ha compelido, me ha obligado moralmente a hacer esta institución Educa Bien, para educar en derechos civiles y políticos a los ciudadanos peruanos, no solamente a nivel de las escuelas, sino a nivel no escolarizado, a través de sindicatos, organizaciones sociales, a las comunidades de todo el país. Por supuesto, haciendo alianzas con universidades, institutos superiores, ONGs y toda organización social que tiene una función pedagógica, educativa. Nosotros les damos los contenidos, los diseños, la metodología de enseñanza para llegar a todos los niveles de la población peruana. Ese es el principal objetivo de Educa Bien. Y por supuesto, el meollo de este asunto es fortalecer la familia, fortalecer principios y valores de bien, verdad, justicia y dignidad en todo el quehacer de la conducta del individuo y de la sociedad. Imagínense una economía impregnada de bien y de verdad, de justicia y de dignidad. Tendríamos una economía distinta, donde, mire, no es el modelo económico el que determina su competencia ni su eficiencia para llevar de la mano a este país al desarrollo, sino que le da los insumos de bien, de verdad, de justicia y de dignidad para que realmente este país salga del subdesarrollo y emprenda el desarrollo que tiene por diseño superior. Yo sé que esta nación está llamada a ser modelo de nación al mundo. Y la única manera que puede el Perú llegar a ser esa nación desarrollada es aprendiendo a vivir con sentido de bien y de verdad, de justicia y de dignidad, donde todos los procesos de gestión social desde el gobierno y también desde la empresa privada aprendamos a vivir en función de estos principios y valores. Eso es Educa Bien. Y eso es un esfuerzo muy grande que en este momento estamos emprendiendo y nos hemos topado con una realidad muy adversa, o sea, como que parece una burla diabólica, el hecho de que en el Ministerio de Educación se haya aprobado, mediante una resolución de este ministro, que está en este momento cuestionado por otras cosas, está cuestionado por el tema de las compras de computadoras, porque no se pagó a tiempo la participación en los Juegos Panamericanos. Bueno, son cosas que tienen que ver con el control financiero del aparato del Estado y que el Congreso en este momento está cuestionando a través del partido de mayoría, que es Fuerza Popular. Pero miren que mucho más importante que todo esto es el tema de qué cosa se ha decidido enseñar a través del Ministerio de Educación. Y por eso es que nosotros, desde Educa Bien, estamos sumamente preocupados con impedir que se vaya a consolidar una currícula educativa, unos contenidos educativos que en lugar de formar y educar, estén deformando y pervirtiendo a la niñez, a los adolescentes, a la juventud peruana. Mire que a mí me llamó la atención que en los últimos 5 años he visto una gran cantidad de jovencitos entre 18 y 20 años homosexuales por todas partes. No sé si han visto ustedes también, aquí en Lima y en el resto del país. Y me he llevado con la sorpresa de ver que en los últimos años, en estos últimos 5 años, se ha estado enseñando la ideología de género en las escuelas secundarias. Y el material lo tengo acá. Mire, por ejemplo, acá les muestro. Esta es la página 179, esta es la página 179 de la guía de educación sexual integral, que también está en los libros, en los textos escolares que el Ministerio de Educación ha producido en estos años, y donde dice, mira acá, me llamo Claudia, tengo 35 años, bueno, y soy soltera, pero acá dice, me llamo Javier, mi pareja se llama Francisco y soy arquitecto. O sea, dentro de una serie de declaraciones normales aparece un Javier que tiene por pareja a Francisco. En la siguiente página, ¿no es cierto? Esta es la página anterior, 178, dice, por ejemplo, ¿no? Me llamo Eliana, estoy enamorada de Paola y vendo artesanías. ¿Qué es lo que pretende esto? Que los niños aprendan que esto es algo perfectamente normal, que es natural. Además, miren acá, por ejemplo, en la página 147 de esta guía sexual dice, érase una vez un mundo al revés. Caperucito Rojo hacía galletitas con su papá y fue a visitar al abuelito. Pero había entre los matorrales una loba. O sea, la parte mala es el femenino en esta historia. El abuelito, el padre y el caperucito son varones,
¿no es cierto? Aparentemente varones, pero este Caperucito pues es un niño que le gusta ponerse una caperuza roja. O sea, se dan cuenta, digamos, todas las ideas subliminales que hay para introducir la distorsión de la percepción del género y la identidad del género de un niño que ha nacido varón. Otro, las vizcachas rosadas. No existen vizcachas rosadas, pero acá hay vizcachas rosadas. ¿Y qué cosa eran las vizcachas rosadas? Que comía tanta tuna y comía tanta sandía y tanta tuna que se volvieron rosadas. Pero había una de las vizcachas que se sentía rara, o sea, como que se sentía femenina. Y toda la historia va concatenada, va dirigida a que los niños piensen de que ellos también pueden ser vizcachas rosadas, o ellos también pueden ser caperucitos rojos, o ellos, pues, si son niñas, de repente se pueden enamorar de su compañera, y si son niños, se pueden enamorar de su compañero. ¿Cuál es el fondo de la ideología de género que dicen falsamente que solamente está dirigida a buscar la igualdad entre el hombre y la mujer y a evitar la violencia contra la mujer? Falso, no se dejen engañar, porque lo que pretende es hacerles creer a los niños que no importa el sexo con que has nacido, tú puedes elegir qué sexo tener. Si fuiste niño no importa, tú puedes elegir ser niña en el camino, porque la identidad de género se construye con los años y según tu relación con el entorno social. ¿Esto es o no es perverso? Es terriblemente perverso, hermano Gildo. Y esto definitivamente no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque ya se ha venido desarrollando esto a nivel de la educación secundaria en las escuelas. Había una reunión de padres de familia que estaban preocupados con este tema. Un padre de familia fue con su hija que ya salió del colegio y habían estado escuchando de que este gobierno piensa aplicar esto a partir del año 2017 intensamente desde los 3 años. Pero yo, por ejemplo, he encontrado una guía para maestros donde está desde los 0 años a los 2 años. O sea, bebés, estamos hablando de bebés. ¿Y qué es lo que dice? Sesión número 1. Yo toco mi cuerpo y reconozco quién soy. ¿Cómo es posible que un niño que se le haga hacer una práctica, y ojo que hay educación inicial para niños de 1 y 2 años, entonces ¿cómo es posible que se les haga tocar su cuerpo para reconocer quiénes son? Es un plan de perversión de la niñez de nuestro país que no podemos permitir. Entonces esto se ha estado aplicando, digamos, en los últimos años, pero se quiere aplicar intensamente a partir del 2017 y en esta reunión de padres de familia, la niña esta que ya salió del colegio dijo, pero papá, eso que están diciendo, a mí ya me lo enseñaron en el colegio. Y el papá saltó, ¿cómo? Me lo han enseñado en el colegio, papá, sino que nos dijeron que esas guías no las podemos llevar a la casa. O sea que ellos están conscientes de que están pervirtiendo a la juventud y que los padres van a protestar y por eso les prohíben llevar estos libros a la casa. Padres de familia, no podemos permitir esto. Tenemos que reaccionar. Nosotros hemos estado reuniéndonos con una serie de organismos que defienden la vida, la familia, provalores, y se han hecho plantones frente al Ministerio de la Mujer, frente al Ministerio de Educación, y no tenemos nada que ver con el tema político que en este momento está cuestionando al ministro Saavedra. Pero miren, yo le digo sinceramente, y es ya mi opinión muy personal, si al ministro Saavedra lo censuran y lo sacan, yo digo gloria a Dios, porque será esto un acto necesario. Y rogaremos para que el ministro que se nombre sea una persona que tenga la formación, la competencia espiritual, moral e intelectual y la capacidad de gestión como para no dejar que una cosa así se convierta en política de Estado. O sea, hemos permitido que se tergiverse por completo los valores y principios de esta nación, en los cuales creen esta nación. El 80% de esta nación se declara católica, 18% evangélica. O sea, estamos hablando de un 98% de cristianos en este país que tenemos el derecho a educar a nuestros hijos en los principios y valores que tenemos. No pueden venir con estos panfletos, ¿no es cierto?, pervertidores y corruptores de la juventud peruana a engañarnos y a enseñar a nuestros hijos cosas que van a hacerles, van a destruirles el alma, van a destruir su identidad y van a hacerlos profundamente infelices y van a agregarle a los altísimos niveles de corrupción que tiene este país a la depravación moral y espiritual, lo que no se puede permitir. Gracias, doctora Beatriz. Bueno, indudablemente, amigos televidentes, de lo que está ocurriendo con esta información que nos está trayendo la doctora Beatriz Mejía es que hay una especie de contrabando, de un ataque soterrado, subliminal, indirecto, para pervertir a los niños, a los jóvenes, a las niñas, etc. Pero
Y yo le quería preguntar a la doctora, esta organización que se llama Educa Bien, no solamente debería concentrarse en los niños, sino también en los que generan estas políticas corruptas, o sea, los políticos, los ministros, los educandos, ellos son los que generan, ¿no? Entonces, no debemos solamente corregir el efecto, sino la causa. Precisamente, dentro de los objetivos que tiene Educa Bien está la capacitación, entrenamiento y formación de autoridades públicas en todos los niveles. Y ya Educa Bien ha realizado en el Colegio de Abogados hace 3 meses un foro de información y sensibilización de la clase política del país sobre funcionamiento democrático del Congreso. Claro. Precisamente preocupados porque veíamos que amenazaban con aplicar un plan paralelo de gobierno a nivel del Congreso, la mayoría de Fuerza Popular. Entonces dijimos, esto no puede ser, es inconstitucional, quiebra el orden constitucional, es importantísimo informar a la clase política de que esto no va, o sea, legalmente no tiene soporte. Y felizmente creo que cumplió un cometido de información. O sea, sí está dentro de los objetivos de Educa Bien el educar, por ejemplo, a jueces, fiscales, auxiliares de justicia, a congresistas, a los miembros del Poder Ejecutivo, desde ministros hasta la persona que está en el nivel administrativo, el nivel más bajo administrativo, porque todos necesitamos educarnos, todos necesitamos capacitarnos y sobre todo informarnos de aquellos elementos para nuestra gestión. La gente en la gestión pública comete una serie de errores precisamente por falta de formación. Así es. No hay una escuela pública que esté formando. Ahora, nosotros no pretendemos ser un pulpo y llegar solos a hacer esta capacitación, sino por eso queremos hacer alianzas con organismos, con universidades que tienen altísimo reconocimiento académico y también moral y espiritual, que los hay en el país, y otras organizaciones, ONGs, organismos de iglesia que están llamados en este momento a dar un paso adelante para enseñar principios y valores ahí donde no se los tiene. Bueno, con respecto al último APEP que tuvimos acá sobre el objetivo económico, nosotros estamos desarrollando un APEP espiritual, ¿no? Tridimensional, que no solamente abarque la cosa del mundo natural, sino también el aspecto del alma y el aspecto espiritual. Y yo creo que a tenor de lo que el creador del Facebook, Zuckerberg, dijo, que hay que utilizar la conectividad. Entonces yo creo que la doctora Beatriz estaría pensando en hacer una conectividad de Educa Bien con entidades afines a nivel mundial, porque en Estados Unidos hay muchas entidades formativas, ¿no? Hay muchas iglesias evangélicas, hay muchas instituciones de bien, no solamente privadas, sino también públicas. Entonces yo le pregunto, ¿solamente nos vamos a limitar al Perú o vamos a hablar de Educa Bien a nivel internacional? La Declaración Universal de los Derechos del Hombre en las Naciones Unidas habla de eso, pero ahora la tienen escondida o la tienen encarpetada, esa declaración donde habla de integridad, de moral y todo, eso está encarpetado. Aparecen estos panfletos que a eso sí le dan publicidad. Por eso la pregunta es, ¿Educa Bien se va a circunscribir solamente a Perú o vamos a hablar No, definitivamente nosotros queremos generar una corriente de nivel internacional. ¿Por qué? Porque, mire, ha dado un ejemplo muy, muy claro y cercano, que es el de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay organizaciones que se esfuerzan por impartir una buena educación. Sí. Sin embargo, ¿en qué se han quedado en los Estados Unidos? En permitir, por ejemplo, que se prohíba la enseñanza de la Biblia, de que se lea la Biblia, que se ore en las escuelas públicas y que esto se reemplace por armas, por revistas pornográficas, por una debacle moral que ha traído a los Estados Unidos. Para mí la crisis de los Estados Unidos tiene el origen en esa sentencia de la Corte Suprema que prohibió la práctica del cristianismo en las escuelas públicas. Correcto. Gran error, y además el gran error que cometió la iglesia cristiana en los Estados Unidos fue quedarse callada, o sea, aceptar eso. ¿Por qué? Porque no te pueden impedir la enseñanza de tu fe, no te pueden coactar la libertad
de educar a tus hijos en función de los principios y de fe que tienes, porque esto es un derecho fundamental reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recientemente, Costa Rica hizo una consulta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la comisión le dijo, porque la consulta era, ¿podemos o no podemos incorporar en nuestra Constitución los principios de fe que tenemos? Y la respuesta fue, es derecho de los pueblos fundar sus naciones, regular su sistema legal y su constitución en base a los principios de fe religiosa que tienen. Correcto. Es un derecho fundamental de los pueblos. ¿Por qué? Porque esto emerge del derecho individual que tenemos los seres humanos a organizarnos, gobernarnos y enseñar, educar a nuestros hijos en los principios de fe que tenemos. Entonces, si tenemos una nación cristiana como era los Estados Unidos, ¿por qué prohibieron, por qué dejaron que les prohibieran enseñar a sus hijos, ¿no es cierto?, a orar y a leer la Biblia en las escuelas? Y entonces, en este momento, el esfuerzo que está haciendo Educa Bien es no solamente de informar, difundir esta barbarie que pretenden hacer con los educandos peruanos, sino que además, mire, yo soy abogada, y digo, yo no voy a permitir esto, y voy a actuar legalmente. Entonces, yo estoy preparando una acción de amparo para que esta currícula educativa, estos planes de educación o de contraeducación y estos textos se declaren inaplicables a los educandos de nuestro país, a los alumnos de nuestro país. Se van a declarar inaplicables. Y además, pero hay que actuar, porque la gente que ha actuado con tanta mala fe, queriendo pervertir a la niñez y a la juventud peruana, tienen una responsabilidad penal. Así es. Y entonces dicen, pero todo acá lo controlan, porque los mecanismos de poder van a hacer que se controle en el sistema nacional. Pues iremos a la Corte Penal Internacional, porque esto es delito de lesa humanidad. O sea, pervertir a un niño, pervertir a un joven, haciéndole creer que puede cambiarse de sexo a su antojo, ¿no es cierto? Esto es un delito de lesa humanidad. ¿Y sabes qué cosa? Esto es recurrible a la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿qué cosa? Tenemos que decidirnos a actuar con firmeza y no permitir que esto pase, porque no solamente nos vamos a quedar haciendo plantones y protestas en las calles, tenemos que actuar legalmente. Y si somos firmes en actuar de esta manera, entonces el mal que se está cerniendo sobre la nación no va a pasar. Correcto. Otra pregunta, doctora. ¿Qué hay de los ministerios? Hay ministerios muy importantes, ¿no?, que contribuyen, digamos, por la vida, ¿no?, por el bien, por los valores. Hay ministerios, pero esto es una emergencia. Lo que usted está diciendo es una emergencia. Entonces hay que tocar las puertas de estos ministerios, no necesariamente que tienen que ser ministerios cristianos, hay ministerios de valores, de ética, ¿no? Sí. Entonces, ¿usted está pensando en hacer una convocatoria? Ya se está dando. O sea, ¿por qué no hacemos una conferencia de prensa? Ya se está dando. Mire que en este momento el Facebook, las redes sociales son muy útiles, porque yo he tomado contacto con una serie de personas del mundo católico, del mundo evangélico, y también otras organizaciones que no son de iglesia y que están preocupadas con este tema. Así es. Y mire, el gran problema que están atravesando, por ejemplo, son los pocos espacios de comunicación a la población, porque es como un cierrapuertas, ¿no? O sea, como que no quieren que se entere la población, al punto que han estado escondiendo de los padres de familia estos textos escolares. Sí, efectivamente. Entonces, tenemos que salir nosotros de todas maneras, porque en este momento el gran medio de comunicación son las redes sociales. Entonces, estamos saliendo por las redes y por todo espacio de gente buena como ustedes que nos abren la puerta para comunicar al Perú y al mundo que esto no debe pasar. Y es curioso, mire, porque esta gente, que son los grupos LGTBs, que se han reunido con la ministra de Educación, y la ministra de Educación se ha comprometido públicamente a intensificar la enseñanza en ideología de género a partir del 2017. Y es ahí que el ministerio, y dice que han hecho un convenio con el Ministerio de Educación para enseñar esto a partir del 2017 desde la educación primaria. Entonces, nosotros nos hemos enterado por esto y hemos entrado a la misma web del Ministerio de Educación y de ahí hemos bajado estos textos, por si acaso. Lo hemos grabado a tiempo, porque ya a raíz de la protesta, el Ministerio de Educación ha retirado todos estos textos de su web, para que ya nadie pueda decir nada, pero nosotros los tenemos grabados en nuestra computadora y los tenemos impresos. Entonces, la manera que tenemos que actuar ahora es decididamente, y nos estamos comunicando y nos estamos reuniendo, y lo que queremos es que todos los ciudadanos de este país de buena conciencia, que tienen una preocupación por la niñez y la juventud peruana, asuman una posición de defensa de los principios de bien y de verdad, de justicia, de dignidad, de integridad y de dignidad de nuestros niños y de nuestros jóvenes. No podemos permitir que los sigan pervirtiendo de esta manera. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué hacen los padres con los hijos que ya fueron instruidos en esta deformación? Porque tengan en cuenta, esto no es solamente un papelito con un dibujito y que no pasa nada. Esto tiene una unción.
de mal, que cuando el niño lo coge, esa unción le entra en la conciencia del niño y hace no solamente que su mente piense que esto es normal, sino que lo condiciona para volverse, como el dibujito dice, que es. ¿Se da cuenta? Es así de malo y de pernicioso es esto. Ya, Entonces, yo sí. pienso que con esos niños, esos jóvenes, hay que trabajar. O sea, esos niños necesitan un tratamiento espiritual y psicológico. El presidente APAFA y otras instituciones que han desfilado, han hecho marchas, sería bueno que estas entidades como APAFA y otras organizaciones habría una especie de APEP espiritual, poder convocar a todas estas organizaciones y poder, digamos, hacer un plan estratégico, porque está muy bien lo que usted está estudiando de plantear una acción de amparo, ¿no? Pero debería ser una acción de amparo múltiple de varias entidades. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a ver una reacción en cadena. No es solamente de educa bien. Educa bien está muy bien. No, estamos unidos con varias organizaciones para plantear corporativamente la acción de amparo y para hacer la denuncia a la Corte Penal. Porque la APAFA están los padres de familia. Sí, o sea, el presidente de la Asociación de Padres de Familia de Lima y Callao ha salido a decir que a ellos no le han consultado nada de esto. Y le ha sorprendido, y este señor está en contra de lo que están haciendo. Lo curioso es que estos grupos LGTB están llamando a líderes de opinión para que opinen a favor de la ideología de género. Y estos están saliendo sin haber leído, porque yo estoy segura, ¿no es cierto?, que Rosa María Palacios, que Patricia del Río, que la misma señora Sol Carreño, que han salido a hablar a favor de esto, no se han leído todos los textos, porque si hubieran leído todos, son madres de familia, si hubieran leído todos los textos, entonces no tendrían esa idea sesgada de que este asunto no tiene nada de malo, que va a buscar la igualdad entre el hombre y la mujer, y para que no haya violencia contra la mujer. Yo les digo, soy metodóloga, soy pedagoga, y tengo trabajando 35 años en esto. Y esto lo que va a provocar es un profundo desprecio por la mujer. La mujer, que ahora ya es un objeto, va a ser como un animal, que la van a matar, la van a destruir. O sea, incluso, miren el cuento del Caperucito Rojo. ¿Quién es la mala de la película? ¿Ustedes han visto quién es la mala de la película en el cuento del Caperucito Rojo? ¿Saben quién es? ¿No es cierto? La loba, o sea, el femenino. Esto es mentira, que va a favor de la mujer, va en contra de la mujer, va a denigrar a la mujer y va a denigrar a niños y a niñas, a varones y a mujeres. Lo que quieren es destruir a la humanidad. Muy bien, bueno, estamos terminando. No se olvide, amigo televidente, de que debemos apoyar a estas instituciones que buscan el bien, que buscan los valores y la ética. Educa Bien es una nueva asociación que ha surgido en medio de este pantano, en medio de esta basura, como una perla. La Biblia dice que de la basura va a sacar una perla. Y de en medio de esta basura, en medio de esta podredumbre, surge una asociación que se llama Educa Bien y que tengo la convicción de que va a tener un objetivo concreto de formar no solamente a los niños, sino a los propios educandos, a los propios políticos, a los propios empresarios, incluso a los directores de los medios, porque los medios de comunicación son los que fomentan todo esto a través de la publicidad y el marketing. Bueno, yo le agradezco mucho, doctora Beatriz, por haber venido y no voy a ser la primera vez, la voy a invitar con alguien que esté en contra de esto, de lo que usted dice. Así que vamos a un debate. Este enfoque tridimensional es para ir a un debate. Muchas gracias por la atención dispensada y no se olvide, siga sintonizando Enfoque Tridimensional porque hablamos un aspecto de la vida, no solamente desde el punto de vista natural, sino también espiritual y desde el interior de tu persona. Muchas gracias y hasta pronto.